Y ahora estoy grabando. Bueno, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Acá estamos nuevamente en el aula virtual del Diplomado de CEPTED Intermedio. En esta aula virtual estamos viendo el módulo 3 del nivel intermedio que habla sobre movilidad urbana segura. Le pusimos transporte seguro, pero es como más con el enfoque de la movilidad urbana segura. Voy a hacer una breve presentación y luego voy a abrir el espacio para que hagamos comentarios y podamos responder consultas. Bueno, lo primero que tenemos que considerar es que este módulo lo que busca es introducir al estudiante de CEPTED en el diseño de las estrategias de prevención de violencia y delito mediante el diseño ambiental en aspectos del transporte público, considerando no solamente el transporte en sí, sus estaciones y todos los espacios asociados al transporte, que son variados, los vamos a ver en esta presentación, con ejemplos internacionales que están adjuntos en la bibliografía de este módulo. Lo primero que queremos enfatizar es que en los últimos 15 años, 20 años, se ha producido un cambio de paradigma en cómo se priorizan los modos de transporte, que es lo que se conoce como una pirámide invertida, como el ejemplo gráfico que ustedes tienen en la pantalla. El transporte se transforma en un concepto integral de movilidad, que era un poco lo que yo les comentaba al iniciar esta aula virtual, de movilidad urbana, donde se consideran distintos medios de movilidad, que consideran movilidad desde la escala humana a vehicular y otros tipos de movilidad como la bicicleta, la moto, bueno, y ustedes ven distintos ejemplos. El metro. Respecto del transporte público y la movilidad, también se adjunta en la bibliografía un glosario de términos, que es importante manejar porque este tema del transporte urbano, de la movilidad urbana, tiene mucho que ver también con otras disciplinas que lo analizan y lo estudian, y por eso creímos que era importante adjuntar ese glosario. La segunda parte de este módulo habla sobre la seguridad en el transporte público, en este paradigma de la movilidad urbana. Lo primero que hay que destacar respecto a entender cómo se da la seguridad en el transporte urbano es que el transporte público urbano es la columna vertebral de una ciudad. Sin duda que cuando se paraliza el transporte, y lo hemos visto a veces con los movimientos sociales o las manifestaciones, realmente entra en crisis la ciudad. Y por lo tanto, este transporte urbano es un elemento esencial para el desarrollo, conectividad y convivencia de los habitantes urbanos, permitiendo la circulación diaria de las personas por las zonas de la ciudad. Hay estudios que muestran que las consecuencias de los robos en el transporte son más graves cuando tienden a afectar a personas más pobres. Esto quiere decir que también un aspecto súper importante respecto a la seguridad en el transporte tiene que ver con la gran cantidad que se movilizan diariamente en transportes públicos, pero también tiene que ver con aquellas personas que son más vulnerables en términos de ingreso y que sí o sí tienen que transportarse de esa forma, que no cuentan con un vehículo privado y que sí o sí para ir a trabajar, para dejar a los niños en la escuela y otras actividades, tienen que usar el transporte público y que por lo tanto serían potenciales víctimas de delito. De hecho, las personas procedentes de medios desfavorecidos, al no disponer necesariamente de una cuenta bancaria, suelen llevar consigo el dinero en efectivo, y con mayor frecuencia, por lo que son un blanco predilecto para los ladrones potenciales. Y ahí les dejé la cita de un texto que describe este estudio o esta evidencia que se ha generado. Como resultado, la delincuencia y la inseguridad en el transporte público tienen una importancia doble. Como ya les comentaba, en primer lugar, afectan a millones de ciudadanos, que son los que se desplazan diariamente utilizando los sistemas de transporte público y que potencialmente ponen en peligro su seguridad física y disminuye su calidad de vida. Pero tienen otra dimensión que es bien compleja y que tiene que ver con la influencia mucho mayor en el desarrollo de la ciudad en general y en la inclusión social en particular.
Y acá tocamos un tema que es clave y es crítico, especialmente para ciudades que tienen segregación socioespacial y que tienen comunas o sectores con distinto nivel de ingreso. Y es en ese sentido que el transporte es tan importante y realmente tiene que tener como objetivo el poder equilibrar o de alguna manera proveer un espacio muy neutro que sea accesible a todos y que todas las personas, independiente de la comuna o la localidad de la ciudad, ya sea de mayor o menor ingreso, puedan acceder al sistema de transporte. Otro aspecto que tiene mucho que ver desde la perspectiva CEPTE, desde la perspectiva de la arquitectura con el transporte urbano seguro, es la influencia del entorno construido. Desde hace mucho tiempo, como lo hemos visto en este diplomado introductorio e intermedio, desde hace mucho tiempo los criminólogos han demostrado que la delincuencia no es fruto del azar, sino que al contrario, ciertas situaciones socioambientales facilita que se cometan actos delictivos en algunos lugares específicos del territorio. Por lo tanto, sabemos que el entorno puede tener una influencia en la decisión de un potencial delincuente de cometer o no un delito, haciéndolo más o menos difícil, que es la teoría de decisión racional del delincuente. Un lugar oscuro, por ejemplo, la presencia de lugares para esconderse y con posibilidad de escape son elementos que disminuyen posiblemente la probabilidad de ser detenido y hacen el acto más atractivo, porque el riesgo es menor. La delincuencia en los transportes públicos terrestres se explica mediante estas teorías criminológicas clásicas, o sea, también aplica los sistemas de transporte y los espacios vinculados a los sistemas de transporte, también se puede implementar CEPTED como medidas de estrategias de reducción de delitos, percepción de inseguridad y también de aumento de cohesión comunitaria. Respecto a la seguridad urbana, acá hicimos una lista de algunas recomendaciones para reducir el miedo al delito entre los usuarios. Probablemente la lista podría ser mucho más amplia y ustedes la pueden desarrollar más, pero por lo menos algunos tips que se nos ocurrieron era instalar sistemas electrónicos de información sobre los tiempos de espera, y es algo que puede a los pasajeros potencialmente generarles algún tipo de angustia si están en una situación estresora y es bien distinto tener la información y saber que tienen que esperar tantos minutos más. Designar y reservar asientos especiales para discapacitados, ancianos y niños, remover y prohibir imágenes o material con contexto sexual o vulgar en los autobuses. Existe mucha evidencia científica que muestra que se dan muchos acosos sexuales en los buses cuando son las horas peak en distintas partes del mundo. Por lo tanto, esta sugerencia es importante. Implementar medidas para mejorar la vigilancia natural, mejorar la iluminación en las paradas de buses, terminales y vías de acceso a estos puntos, instalar paradas de autobuses con un nuevo diseño, con cristal de seguridad transparente, por ejemplo, recortar arbustos y árboles cerca de las paradas de los buses para aumentar la visibilidad y migrar hacia un diseño de unidades de transporte público que permita una mayor vigilancia interna y externa. Si ustedes se fijan, estas recomendaciones incorporan CEPTED de segunda generación, eh, tanto en el bus mismo como en el entorno y en las paradas de los buses. Eso también se podría aplicar, por ejemplo, a ferrocarriles o a trenes interurbanos. Que también debieran ser sujetos o debieran ser espacios que puedan absorber los principios de CEPTED. Una tercera parte explica CEPTED aplicado directamente al transporte. Las ciudades se configuran en los lugares donde las personas viven, trabajan y se desarrollan, con una serie de actividades, ya sea dentro o fuera de los hogares. Las actividades realizadas fuera de las casas demandan el uso de formas diferentes de desplazamiento. Puede ser caminando, con transporte mecanizado, bicicletas o motorizados, autobuses, motocicletas, automóviles, ferrocarriles, metro. Para comprender qué desplazamientos se realizan y qué tipo de transporte es necesario para llevarlos a cabo, es necesario comprender cómo es la estructura de la ciudad, cómo se distribuyen las actividades en su espacio y así como son los factores de mayor influencia en la movilidad de las personas y en la elección de los modos de transporte. Y este punto es bien crucial, y acá se nos cruza o se nos articula la seguridad en el transporte público con el urbanismo directamente.
y con entender la estructura urbana que vamos a analizar, o en la estructura urbana donde queremos implementar una estrategia de transporte seguro. En los últimos, como les decía, la última década, últimos 15 años, existe un movimiento que ha ido de alguna manera transformando la visión más antigua que se tenía sobre movilidad urbana y se ha estado poniendo o buscando como objetivo el equilibrio tanto de lo que es la movilidad peatonal como es la movilidad vehicular. Esto partió en ciudades europeas y otras ciudades de mundos un poco más desarrollados, donde se empezó o se intentó sacar del centro de las ciudades, que estaban súper saturados, la mayor cantidad de autos y se empezaron a hacer peatonales muchas vías para que los centros urbanos empezaran a ser recuperados por el flujo peatonal y de alguna manera buscar alternativas para que los autos o los vehículos pudieran estacionar en el perímetro, y a veces eran alternativas viables, pero otras veces definitivamente eran alternativas que eran muy costosas. Entonces, lo que se buscaba era desincentivar al propietario de un auto de irse con el auto, por ejemplo, a un centro urbano, y se le incentivaba de esa forma a que fuera en transporte público o en alguna otra alternativa. Entonces el concepto tráfico lento viene alineado con este paradigma, este cambio de paradigma, donde se busca equilibrar la movilidad urbana, peatonal y la vehicular, y se entiende como una herramienta reinventada por los holandeses, y tiene como objetivo el logro de ciudades armoniosas y vibrantes. En las grandes ciudades de Latinoamérica se están deshumanizando estas rápidamente y nadie hace mucho por eso. De hecho, en México, por ejemplo, a mí me ha tocado conocer ciudades donde es impresionante cómo los espacios de los carros o los vehículos le están tomando espacios a los peatones. Y uno se encuentra con estas vías que son vías de autopistas de alta velocidad, pero es una sobre otra, sobre otra, sobre otra, y el paisaje urbano empieza a ser un paisaje dominado por el vehículo, más que por la escala peatonal. Existe un modernismo urbano mal entendido en el que se priorizan avenidas para autos y no la peatonalización de los barrios. Ciudades como San Cristóbal de las Casas y San Miguel de Allende en México, modelos urbanos exitosos peatonales, se destacan donde el comercio local funciona. Y este tipo de modelos son ciudades que han buscado preservar los espacios peatonales y de alguna manera equilibrarlos respecto al vehículo. El argumento para romper ese tipo de modelos urbanos es el tráfico vehicular. Holanda y Europa son modelos positivos urbanos que buscan y logran un balance eficiente entre conectividad vehicular en la ciudad y una visión más humanista que respete las tradiciones y la convivencia urbana. Y en esta imagen vemos esta fotografía donde efectivamente ustedes observan que en este espacio se le ha de alguna manera hecho el diseño para que el carro con tantas vueltas tenga que reducir su velocidad, y también se ofrecen espacios peatonales con bonitos jardines en la búsqueda de este equilibrio que estamos comentando. Otro tema que hay que considerar cuando uno habla de transporte urbano seguro son los espacios complementarios. Y entre los espacios complementarios de este transporte y movilidad urbana podemos encontrar estacionamientos para auto, paradas de bus, estaciones de metro, estaciones de transferencia, rutas peatonales entre la parada del bus y el hogar, rutas para bicicletas y pasarelas peatonales. Estos son lugares que muchas horas del día o en muchas horas de uso están muy solitarios, dependiendo de cuáles son como los usos de suelo que hay cerca de ellos, por lo que es necesario tomar especiales medidas de precaución, porque también existe evidencia y harto dato que muestra que efectivamente existen harto tipo de delitos que ocurren en estos espacios de estacionamiento cuando hay poca vigilancia natural o hay poco usuario. Y no solamente existen delitos contra las personas, sino que también robo de vehículos y de especies de vehículos. Se han aplicado con éxito estas estrategias tanto en Estados Unidos como en Canadá,
donde se ha estudiado mucho el tema de qué hacer con estos espacios complementarios. Otro tipo de transporte que se ha incentivado mucho en distintas campañas, en distintas ciudades del mundo, son reposicionamiento de las instalaciones de estacionamientos para bicicletas, por ejemplo, o propuestas de puestos que se benefician con una mejor vigilancia natural y cobertura de cámaras. Las bicicletas, sin duda, o el ciclismo urbano es un medio de transporte que en países como Holanda es algo muy común y es parte de la cultura urbana de la ciudad, pero que en ciudades hispanas o latinoamericanas muchas veces hay que impulsar y hay que proteger. ¿Y cómo se construye una ciclovía? ¿Qué ancho debe tener? ¿Cuáles son las regulaciones que protegen esta ciclovía? ¿Cómo hacemos campañas para educar a los ciclistas y a los automovilistas para que respeten a los ciclistas y no hayan accidentes? Es un proceso que tenemos que seguir impulsando. Yo he trabajado con grupos que promueven el ciclismo urbano en distintas ciudades de la América hispana, pero sin duda que hay que seguir creando la cultura, porque el dueño de un vehículo o el automovilista tiene que entender que la bicicleta tiene también su derecho, su espacio, sus responsabilidades y tienen que lograr una sana convivencia. Y para eso hay que crear una cultura de ciclismo que esté integrada al resto de las opciones de movilidad urbana. Cuando nosotros analizamos la ciudad y vemos todas estas posibles formas de movilidad urbana y los elementos asociados a ello, hay un aspecto que es muy importante de entender cuando hablamos de transporte seguro, y es cómo diseñamos, por ejemplo, los entornos o los contextos urbanos de las estaciones de metro. Y en este sentido, acá hay dos imágenes que muestran, estos son proyectos en Inglaterra, que ellos han estudiado que para que el metro sea seguro, no solamente tiene que ser seguro desde las puertas del metro hacia adentro de la estación, sino que es muy importante acompañar al peatón en lo que se conocen como el contexto seguro o la ruta segura, de cómo llego a la estación. Y es en ese sentido que también se considera que se llaman como las recomendaciones para los elementos externos de estas estaciones, cómo debieran incorporarse. Ustedes ven ahí en esas imágenes que son estaciones de metro que tienen amplios campos visuales, que tienen buena iluminación, que evitan los lugares trampa, entre otros aspectos. Otro tema que es muy importante recalcar, que lo comenté un poquito antes cuando hablaba de las bicicletas, es cuál es el marco regulatorio existente en cada país respecto a las diversas formas de movilidad urbana. Y este marco regulatorio tiene que estar actualizado y de alguna manera tiene que ser conocido por la población. Muchas veces se hacen iniciativas de proyecto de ley, pero no se capacita en este proyecto a la gran mayoría de los usuarios del transporte público. Y acá tomé un ejemplo de una iniciativa de ley en Chile, que se llama la Ley de Convivencia Vial, que tiene como objetivo poner en una posición de igualdad todos los modos de transportes en las vías. La nueva normativa que modifica la ley de tránsito busca equiparar el espacio vial y evitar las discusiones en las calles por quién tiene más derecho que el otro cuando se mueve por la ciudad. Esta nueva mirada también implica identificar los elementos de inseguridad de este espacio compartido y proponer a través de la metodología CEPTED mejoras del espacio urbano que eviten los delitos de oportunidad. Y me gusta esa imagen, por eso la puse ahí, porque es hashtag convivencia de modos. Y es muy importante porque finalmente un sistema de movilidad urbana que sea seguro tiene que integrar la movilidad y la convivencia de todas las formas de movilidad, como aparece en esa imagen. También quiero destacar hoy día que existen diversos casos de éxito que son interesantes de estudiar, donde hay mucha información en internet, y por ejemplo no quería dejar pasar la oportunidad de hablar del exitoso caso del Metrocable de Medellín. Medellín es una ciudad colombiana importante, bastante grande, que de alguna manera
con este sistema de movilidad urbana ha logrado varias cosas y por eso es interesante que lo estudien. Son sistemas aéreos llevados por cable, metrocable, que lo que hacen es que especialmente conectan o articulan, dada la geografía de Medellín, que está constituida como por barrios cerros, y hay muchas poblaciones de bajos ingresos sociales, conecta estas áreas como con el centro urbano de Medellín. Y el Metrocable partió con unos pequeños tramos y ahora se extiende en gran parte de toda la periferia de Medellín, porque no solamente logra transportar a muchísimas personas desde estos cerros hasta sus trabajos, a consultorios, a servicios, sino que además este Metrocable ha logrado que en cada punto donde se apoyan estas torres que sostienen estos cables, se han desarrollado mejoras urbanas que son fantásticas. Se desarrollan, por ejemplo, canchas de fútbol para los jóvenes, se desarrolla urbanismo, parques, incluso en la población Santo Domingo, en Medellín, es tan interesante porque incluso se desarrollaron museos donde los niños pueden estudiar y pueden aprender de forma como subvencionada por el Estado. Entonces, de alguna manera, esta iniciativa del Metrocable lo que busca también es que se integre de forma más equitativa y transversal a través de este transporte público a sectores de la ciudad que están más desfavorecidos. Entonces, a forma de conclusiones, podemos descubrir que en este módulo de transporte urbano seguro, donde se habla sobre distintos sistemas de movilidad urbana, es muy, muy importante y es clave para que una ciudad sea segura, porque la cantidad y millones de personas que diariamente transitan y utilizan estos sistemas de transporte público son muchísimos. Entonces, y dentro de ese marco de lo masivo que es este sistema, entender que la óptica CEPTED del transporte urbano pone un foco muy fundamental en la experiencia del peatón. El peatón es el que puede ser víctima de un crimen, y el peatón es el que siente temor o percepción de inseguridad en un espacio. El peatón no es igual que un auto, que el auto ya viene con dos luces adelante, entonces si siente que hay mucha oscuridad, el que maneja un auto, la persona que maneja un auto puede prender las luces. Para un peatón no es así. Entonces el foco de CEPTED está muy puesto en la experiencia peatonal en la ciudad. Por eso es que nosotros dentro de los instrumentos de diagnóstico hacemos marchas exploratorias, por ejemplo, para sentir lo que siente el peatón moviéndose por los distintos flujos peatonales que ofrece una ciudad. Otro aspecto importante a comentar en términos de conclusiones es que las estrategias como el tráfico lento se consideran fundamentales para equilibrar el uso vehicular y la escala humana en la ciudad. Y que esa es una alternativa, pero uno puede encontrar otras alternativas, y la idea un poco de este diplomado es que uno en sus propios casos, cada uno de ustedes está desarrollando casos de intervención muy interesantes, analice cómo es el transporte urbano de cada uno de sus casos y vea si es deficiente, qué tipos de sistemas de movilidad presenta y cómo se podrían reforzar. Y otro aspecto que nosotros siempre recomendamos en términos de CEPTED es que no solamente estudiemos en estos distintos modos de movilidad urbana, cuál es el nivel de criminalidad o el índice delictivo que presentan, por ejemplo, cuántos robos ocurren en una línea de buses, si hay agresiones sexuales o no, si se vende droga, si hay tráfico de droga, no solamente el perfil delictivo de ese sistema de transporte, sino que también la percepción de inseguridad que conlleva al usuario del sistema. Y esto lo hemos recalcado en varias oportunidades con distintos gobiernos o sectores de transporte público, porque la percepción de inseguridad o de seguridad que tiene un pasajero, un peatón en el transporte público, tiene mucho que ver con la construcción de calidad de vida urbana de esa persona.
y por lo tanto se puede ver muy, muy afectada esa persona si su experiencia en el transporte público es deficiente. Pensemos en grandes ciudades, México y otras grandes ciudades, Ciudad de México, que es enorme, la misma ciudad de Santiago, otras grandes capitales, que hay personas que gastan 3 horas en la mañana en transporte público desde su residencia para ir a trabajar, y después 3 horas de vuelta para volver a su casa, o sea, son 6 horas del día, donde efectivamente si la experiencia es de vulnerabilidad, le está afectando negativamente la calidad de vida a esa persona. Por lo tanto, el tema del transporte urbano y los sistemas de movilidad seguro en la ciudad es fundamental y son importantes de que nosotros los tomemos en cuenta para una correcta o apropiada intervención de CEPTED. Ahora voy a dejar de compartir y les voy a abrir el micrófono para que puedan hacer sus aportes. No sé quién quiere opinar primero o hacer algún comentario respecto al módulo o a la presentación. Pueden levantar la manito. Ahí Esther me mandó unos aplausos, genial. Gracias. Está muy simpático. Cada vez le descubrimos nuevas aplicaciones a Zoom. Tan geniales. Yo no sé si ustedes han podido analizar en sus casos cómo son los sistemas de transporte. ¿Quién quería hablar? ¿Alguien me levantó la manito? ¿No? A mí me gustaría hacer un comentario. Yo estuve becada en Holanda y ¿Ya? de hecho amo Holanda, me siento vaca Holanda Argentina. Pero creo que ahí las bicicletas son... ¿Cómo dice? Es que dice que debe ser dentro de la etiqueta GEA. ¿Qué pasa? No, Cristian, creo que la formación geográfica de Holanda y por supuesto su riqueza, porque realmente es un país muy rico, colabora muchísimo, ya que si tenemos en cuenta que Holanda de norte a sur tiene 400 kilómetros de extensión, y que ellos para ir de Ámsterdam a Rotterdam, que tardan 1 hora y media, se hacen sándwiches para el viaje, cosa que seguramente en cualquier país de Latinoamérica nosotros no lo tenemos pensado así. Para ellos es un viaje y tal vez para nosotros no. Todas esas cuestiones de los tránsitos lentos y qué sé yo, para nosotros me parece que no serían aplicables, ya que nuestros sistemas, por de pronto en Argentina, 15 minutos, 20 minutos, mientras que en Holanda uno tiene un cartelito con una serie de numeritos. Cada 6 minutos pasa uno y uno ve que la gente cada 6 minutos va y nadie espera el colectivo. Entonces, es como que a veces hay que tener un poco de cuidado. Córdoba es una ciudad montañosa y en general creo que casi todos los países que estamos ahora en el chat somos montañosos, y creo que andar en bicicleta haría que llegásemos transpirados a nuestro trabajo y todos empapados por nuestra situación climática, mientras que allá tal vez no. Entonces, creo que hay ciertas cosas que también tendríamos como que tomarlas con pinzas. Digamos, la idea es buena, pero ¿cómo aplicarla, no? Me parece muy, muy pertinente tu comentario porque efectivamente hay que estudiar caso a caso.
Y en el tema del transporte, como tú dices, la geografía tiene mucho que ver, entre otras variables, pero la geografía sin duda que facilita ciertas modalidades de transporte y otras son más difíciles. Entonces, claramente que tiene que ser caso a caso. Me estaba recordando que acá donde yo vivo en Santiago, por ejemplo, han innovado con muchas formas de transporte, con scooter, por ejemplo. Los scooters se están usando mucho y son de alguna manera provistos por la municipalidad. Entonces, si tú eres vecino de cierta municipalidad y tienes tu tarjeta de vecino, tú puedes, en ciertas esquinas, hay scooters, que algunos son scooters sin motor y otros son con motor. Entonces, igual que bicicletas, hay bicicletas que son con motor y sin motor, y hay bicicletas que son las bicicletas normales. Entonces hay como una suerte, por lo menos acá lo que estoy viviendo yo en mi comuna, una suerte como de reinventar estos sistemas de movilidad, que de alguna manera hayan más alternativas. Y lo que está funcionando bastante bien. Igual hay que educar al usuario de esta tarjeta de que no las deje botar en cualquier lado, de que las cuide, de que justamente, como yo comentaba en la ley, de que convivamos todos, de que haya ciertas normas que se respeten, porque si no también puede ser peligroso. Entonces es como un cambio hacia algo positivo, pero que requiere harta educación urbana y conciencia cívica. Están los nuevos monopatines en Europa, que uno los renta por internet con el celular y los usa por las horas que uno los haya rentado y los deja en cualquier lado y después alguien, pero es así como toda la ciudad está con los monopatines tirados por toda la vereda durante el día hasta que durante la noche alguien pasa y los recoge. Entonces también pasa a ser, podríamos decir, una basura urbana. Durante el día uno está esquivando estos monopatines tirados. Y por otro lado, con respecto a mi experiencia en Holanda, existen leyes de tránsito para las bicicletas. O sea, tienen su carril, tienen su semáforo, uno saca la mano a la derecha cuando va a doblar a la derecha, a la izquierda, se para, pasa el peatón. Es como andar en auto, no es un paseíto simpático. Exacto. Si uno no lleva el casco le ponen la multa y así sucesivamente. Entonces es todo una educación, no es, por de pronto acá en Argentina se ve más como un paseíto simpático o como un ahorro estudiantil de los universitarios que, bueno, para ahorrarse unos pesos van a la universidad en bicicleta, pero no es tan así. No es tan así, hay que hacer un sistema más regulado que funcione mejor. Pero qué interesante tu experiencia en Holanda, ¿eh? Te felicito, qué aprendizaje. No, fue fantástico, fue fantástico. Aparte trabajé en en el estudio que hizo toda la reconstrucción de posguerra de Rotterdam, así que estuvo muy bueno. Sí, excelente, súper buena experiencia. No sé si algún compañero más, Emma está levantando la manita. Acá. ¿Sí? Carlos, a ver, Carlitos, y de ahí le damos la palabra a Emma. Mira, yo quería comentar con respecto a lo importante que es algo que ya se mencionó, que es la educación. Y la educación no solamente a nivel de los peatones o del usuario, sino que también a nivel de autoridades. O sea, podemos tener toda una flota de bicicletas, de monopatines, de scooters disponibles, pero si no tienen los espacios adecuados para que puedan circular, se transforma en un peligro para el usuario. Entonces, el tema de las ciclovías, por ejemplo, y que los automovilistas respeten las ciclovías, que las autoridades municipales o las autoridades, ¿no es cierto?, correspondientes que ven el tema del transporte y las vías urbanas, implementen las ciclovías con diseños realmente adecuados, o sea, no solamente que sea un espacio, ¿no es cierto?, para que van las bicicletas, sino que con todo lo que corresponde, los sistemas de protección, de señalización,
el tema del tránsito lento, que en muchas partes se ha absolutamente mal interpretado y ponen estos rompevelocidades en cualquier lado, que ni siquiera se ven de noche, sin señalización, sin ningún tipo de precaución, y uno va en el carro y se golpea, pero desprevenidamente, y incluso pudiendo causar accidentes. Entonces, yo siento que este tema es algo que pasa mucho también por las normativas regulatorias de las ciudades, por la educación y por el diseño, ¿no es cierto?, del espacio de circulación, considerando todos estos temas. O sea, así como también tenemos que diseñar adecuadas veredas, ¿no es cierto?, adecuadas aceras para el tránsito peatonal, también tiene que ser lo mismo para las bicicletas o para los scooters o para los carros. O sea, cada quien tiene su espacio y se protege, porque de otra manera también se transforma en algo bastante peligroso, y yo lo veo aquí en Honduras, aquí en Tegucigalpa, están haciendo una tremenda cantidad de obras viales, pero los espacios para los peatones, ni para las bicicletas, ni para las motos, no hay por ningún lado. Entonces se ve mucho accidente, y quiera Dios que un ciclista se le ocurra meterse, porque realmente corre peligro su vida. Oye, Carlos, una pregunta, y en Honduras, ¿qué organismo es el que está a cargo, ponte tú, de hacer la educación vial? ¿Sería el Ministerio de Transporte? O sea, el municipio tiene ¿cómo se llama?, un equipo de control vial, pero no es algo que está bien estructurado. Entonces se construyen, por ejemplo, todas las ampliaciones, se hacen pasos bajo nivel, pistas elevadas, pero muchas veces ni siquiera están señalizadas. O sea, a mí me ha pasado que abren una nueva pista, una nueva autopista, y uno no sabe para dónde va. Ni siquiera tiene un rótulo que indique dónde va. Entonces, menos, ¿no es cierto?, toda la señalética que corresponde a los cruces peatonales. Entonces, también hay un diseño técnico. A veces yo me he encontrado entrando al anillo periférico, que es como de la circunvalación Américo Vespucio que hay en Santiago, un anillo que rodea la ciudad, y uno entra al anillo y se encuentra con un paradero de bus ahí mismo, donde hay gente esperando y habiendo de buses parados. Entonces, hay todo un tema de diseño técnico que tiene que ser visto también, y eso reforzado por normativas adecuadas y obviamente por la educación a todo nivel, o sea, de la policía que realmente haga respetar las normativas, del peatón, del usuario, de las autoridades, a nivel municipal, por lo menos en los municipios donde yo he trabajado. No sé si en el caso de EMA y Entela será diferente el criterio, pero no hay una normativa, no hay una visión con respecto al ordenamiento vial. Y si lo hay, es una cosa muy en sí misma, que no toma en cuenta y no relaciona con los otros contextos del espacio urbano. Entonces es un problema integral que tiene que ser realmente observado con una óptica bastante amplia, y el problema es que aquí, si eso no se maneja de manera integral y técnicamente, está en riesgo la vida de las personas. O sea, aquí, por lo menos aquí en Tegucigalpa, sería un suicidio ponerle bicicletas a la gente para que salga a movilizarse de esa manera, porque realmente sería un riesgo bastante serio. Y bueno, Emma, y usted que estaba levantando la manito, cuéntenos cómo es su experiencia. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Pues en Tela, en el 2015 en adelante, se implementa la metodología CEPTED. Como podemos ver, a nivel de todo el mundo, a nivel de Latinoamérica, los incidentes la mayor parte, un alto porcentaje de accidentes son viales, ¿verdad? La mayoría, la mayor parte, pues se da a través de los vehículos. Pues en Tela se usaba para el transporte urbano interno, pues buses escolares. Pero a partir del 2016 ya cambiaron el tipo de transporte, y es un transporte que les ahorra combustible y que permite la cantidad de personas que van a hacer la circulación, y una ruta adecuada de transporte para la ciudad. Tela es una ciudad pequeña y toda es plana, entonces eso facilita el movimiento. Igual los barrios no son tan distantes, y es importante
que la ciudad sea más o menos plana, perdón. También en la ciudad circula mucha moto. Hay bastante motocicleta y se luchó mucho en ese periodo por ordenar la ciudad. ¿Y en qué sentido? Pues se colocaron más señales de alto, más señales de estacionamiento, pasos cebras, y además estacionamiento para motocicletas. Entonces, motocicletas y carros tenían su diferenciación en el espacio urbano. También se identificaron solares para posibles estacionamiento de vehículos. Entonces, para ordenar la ciudad, pero falta mucho. También se hizo un programa de educación vial. A través de USAID se hizo un programa de educación vial, igual con ¿cómo se llama? Con spots educativos, ¿verdad? Para que las personas pues aprendieran a conocer lo que es un alto, lo que es un stop, para qué sirven, qué era un paso cebra, qué significaba una línea amarilla, la parte blanca de las líneas. Entonces todo eso, pero fue un proceso que se llevó en ese tiempo. Se logró bastante porque las motocicletas ya se ordenan, hay espacios para estacionamiento de vehículos, sobre todo en los tiempos de alta entela, como son Semana Santa, que se requiere bastante estacionamiento para vehículos. Entonces, esa parte fue bastante importante. Al cambio de gobierno, perdón, antes quiero incluirle que la organización encargada dentro de los municipios para ordenar la parte vial se llama unidad vial, pero también tenemos la terrestre, que son a nivel nacional. En Tela se hizo un trabajo con una universidad y se arrojó que habían bastantes vehículos, sobre todo taxis, y que como era una ciudad turística, pues ellos requerían mucho, ellos estaban muy abiertos a llevar capacitaciones para atención al turista, para todo, ¿verdad? Entonces ya se tomó el taxi seguro, el vehículo seguro. Entonces se hizo un programa del taxi seguro donde se dieron capacitaciones a los taxistas, se iban a certificar a través de una serie de charlas, como 7 charlas, y posterior a eso se les iba a dar un carnet, iba a estar avalado también por la Organización Nacional de Transporte Terrestre. Luego se abrirían 2 escuelas a nivel nacional para educar a los transportistas de todo índole, sea de taxis, sea de buses y transporte interurbanos. Entonces, eso fue un avance bastante importante en el municipio, pero a los cambios de gobierno, pues algunas cosas tienen intensidad y las retoman y otras pues las dejan y no las retoman. Entonces fue un avance bien grande y luego un bajón porque no siguió el gobierno local con eso. En cuanto a la ciclovía, sí hay bastantes bicicletas y entonces las bicicletas no tienen mucho orden, ¿verdad? Las bicicletas le pasan a los carros, eh, no hay educación vial en esa materia. Se hizo una ciclovía, pero que solo es una línea amarilla que viene de Tela Viejo a Tela Nuevo, porque la gente que viene en línea horizontal y va al puente que une Tela Viejo con Tela Nuevo, tiene que recorrer menos camino si se va por el puente antiguo. Entonces es divertido porque la pobre gente que usa esa ciclovía, pues no la respetan y los carros se montan en ella y ahora hasta ha desaparecido la línea, ¿verdad? Entonces son cosas que hay avances, pero también hay retrocesos en algunas situaciones, desafortunadamente. Entonces sí, depende del gobierno el tomar o dejar algunos avances para que se continúen,
porque la verdad es que en ese periodo se avanzó muchísimo en cuanto al ordenamiento vial. Emma, ¿y qué organismo fiscaliza si hay que pasar multas? ¿Es la policía o es este departamento municipal que usted comentó? Para multas es tránsito, que ahora tiene un nuevo nombre. Antes solo se llamaba tránsito, ahora se llama, no recuerdo el nombre, pero sí, ellos son los que pueden hacer multas. La unidad vial únicamente puede colocar chachas a los vehículos que están estacionados en lugares prohibidos, donde dice no estacionar, o donde está la línea blanca donde es prohibido estacionarse. Y en esta campaña de educación vial, por ejemplo, ¿se iba a las escuelas? ¿Se educaba desde las escuelas la educación vial? ¿Cómo lo hacían? Sí, el transporte, lo que es tránsito, ellos llegaban a las escuelas y daban educación vial a todos los niños de las escuelas y llegaron a completar como el 50% de las escuelas del casco urbano en educación vial. Y hubo un lanzamiento muy interesante de la campaña con mimos para que las personas pues respetaran el paso peatón. No. Y fue a nivel nacional. De hecho, la ciudad estuvo marcada, ahora ya no hay mucha seña de eso, pero sí San Pedro tiene muy bonito la ciudad en toda la parte urbana, muy pintado, muy cuidado todo, y sí están respetando y también hay paso de acceso al peatón. Entonces sí avanzó la ciudad de San Pedro y nosotros retrocedimos un poquito. No. Bueno, pero tiene mucho que ver, como usted dijo, con la alternancia de los gobiernos locales. Claro, tiene que ver mucho con, ¿cómo se dice? Con la voluntad política. Muy bien, Emma, muchas gracias por su aporte. No sé si algún compañero más quiere hacer algún aporte o algún comentario de cómo lo ven en sus países. Maca, quizás reforzar la idea de lo importante que es establecer las políticas que sean y las ordenanzas, las normativas que vayan más allá de los cambios de gobierno, que sean permanentes, como parte de la construcción y de la institucionalidad de una ciudad o de una estructura de gobierno local. Porque de otra manera, todas estas iniciativas que a veces son excelentes, quedan dependiendo de la voluntad del que viene después. Y eso no puede ser, porque por un lado hay grandes inversiones y por otro lado, ¿no es cierto?, se producen, como dice Emma, retrocesos. Sí. Entonces, también tiene mucho que ver con quién hace todas estas cosas. Cuando tú tienes alcaldes, ¿no es cierto?, que a veces no tienen una formación técnica y que no tienen la visión integral y no tienen asesores profesionales realmente que puedan manejar estos conceptos, claro, hacen lo mejor que pueden, pero también hay una falta de visión técnica que es muy importante. Entonces, quedan supeditados a veces a una cuestión política que no tiene, o que tiene mucha más fuerza que la capacidad de los técnicos para poder prever y proponer cosas que realmente sean más permanentes. Y como consecuencia de eso, o sea, se ven cosas terribles. Yo vivo muy cerca de donde está la Universidad Nacional, donde hay una cantidad de alumnos que pasan todos los días. No hay un bendito cruce peatonal bien diseñado y hay muchachos que los atropellan todo el tiempo. Entonces hay cientos de estudiantes que salen y nadie en la autoridad local, ¿no es cierto?, toma el trabajo de decir vamos a hacer un cruce peatonal con barreras, con un semáforo, con señalización previa, absolutamente nada. Pero sin embargo, a unas cuantas cuadras de ahí se está construyendo, ¿no es cierto?, un paso bajo nivel, una vía elevada multimillonaria. Claro. Entonces, es la conciencia que hay con respecto a la seguridad del peatón. ¿Quién es el dueño del espacio urbano? ¿Es el peatón o es el carro? Que es exactamente el enfoque accepted, que el enfoque Claro. accepted lo que busca es que la potencial víctima, que es el ser humano, esté segura mientras se transita por la ciudad. Pero créame, Carlos, que en realidad la voluntad política es tan importante en esto para que se logre. Y Claro que aunque sí. usted puede ver, aunque se quiera hacer incidencia, difícilmente se logra si el gobernante de ese momento no quiere. No, tienen otros intereses. Otras prioridades. Claro, hay otras prioridades. Gracias, Carlos y Esther y Emma, porque han aportado mucho. No sé si los otros compañeros tienen algún comentario.
Ahí. Parece que... Jorge Luis estaba por ahí. ¿Quién? Daniela. Hola Daniela, Y ¿cómo después- estás? Y después Jorge. Daniela, dale, coméntanos. Mira, no, yo quería hacer una consulta más específico y en relación al tema de los delitos a bordo del transporte. Ujú. Yo trabajo justamente en la parte de delitos sexuales de Córdoba Capital. Y realmente es muy frecuente la ocurrencia de este tipo de delitos en los transportes públicos. Tenemos muchos detenidos, en algunos casos en cuasi flagrancia, digamos, porque la misma gente que está alrededor da aviso al chofer y se produce todo el operativo para la represión y la aprehensión del sujeto, pero por el conglomerado y la cantidad de gente que se encuentra conduciéndose arriba del transporte, que supongo que en la gran mayoría de ciudades es igual, o sea, no es que viaja ahora a lo mejor con todo este tema del coronavirus, se van a tomar otro tipo de recaudos, pero hasta este momento no se tomaban y no había forma, porque es mucha gente la que usa el transporte público, es un problema, como decía Esther, y no hay manera, o sea, son oportunidades que la gente va parada, amontonada, y aprovechan esas situaciones para cometer este tipo de delitos. En Córdoba se han tomado algún tipo de medidas, como por ejemplo hace ya un tiempo se han instalado al lado del conductor, del chofer, un botón antipánico. Hay, con todo este tema de las medidas de protección hacia las víctimas, se ha implementado y se ha aplicado en muchísimos casos, principalmente de violencia familiar y de género, el tema del botón antipánico. En el marco de todo eso se ha desarrollado bastante, hay mucha gente que tiene botón antipánico, además de tobilleras en algunos casos, pero lo han implementado también para el transporte público. Entonces, frente a una situación de algún tipo de ilícito, concretamente estos, o cuando se pide auxilio por cualquier otro tipo de ilícito, inmediatamente el chofer presiona el botón antipánico, eso llega a la central de policía, a un área específica, y se contactan con los móviles policiales más cercanos, se detiene el vehículo de transporte cuando llega el móvil policial, y ahí se produce el procedimiento. Pero estamos llegando tarde, estamos llegando para la represión. O sea, penalmente está hermoso porque nosotros tenemos un procedimiento en el que vamos a tener toda la prueba, vamos a tener perfectamente detallado, se aprende al sujeto, pero esto sigue ocurriendo y se vuelve a repetir. Y la verdad que me gustaría saber si desde la experiencia internacional hay alguna opción que se pueda sugerir o aplicar para este tipo de casos. Yo lo veo difícil, si bien hay vigilancia, porque la gente muchas veces ve, o sea, tenemos testigos, en otros casos no, pues están tan cerca y amontonados que ni siquiera ven el momento, por ejemplo, de un tocamiento, pero ¿qué otra posibilidad frente a este conglomerado puede existir? Porque va por el lado de la educación, va por el lado de los supuestos autores, que incluso en muchos casos se trata de sujetos con algún tipo de retraso intelectual, o están a lo mejor con efectos bajo los efectos de las drogas. O sea, Sí. se da mucho ese perfil de agresor arriba de los colectivos, que finalmente no pasan una pericia, terminan no comprendiendo la criminalidad, pero bueno, la víctima sigue siendo la víctima y ya pasó por esa situación. Y eso realmente es un problema, porque cuando ocurren estas cosas, bueno, toda la sociedad tiene miedo. O sea, los padres tienen miedo de mandar a sus hijas en colectivo a estudiar, se produce una cadena, y con las redes sociales, pero se reproduce inmediatamente, en los medios de comunicación también, y realmente no se me ocurre o no sé qué internacionalmente puede ser útil para este tipo.
Sí, la verdad es que, bueno, muchas gracias Daniela por tu aporte, es un excelente aporte y efectivamente manejas como la información similar a la que manejamos nosotros, que en estas situaciones de mucha densidad dentro de un colectivo, de un bus, de un carro de metro, se dan muchas veces la oportunidad para las agresiones sexuales. Y más o menos el perfil del agresor es como tú lo describes. Lo que yo he conocido como un enfoque interesante, pero no tiene que ver directamente con agresiones de tipo sexual, pero sí con terrorismo, es un poco lo que hace el equipo SEPTED que asesora el Metro de Londres. Y en ese sentido me ha tocado como conocer más de cerca la experiencia porque ese equipo SEPTED está compuesto por el director de la ICA de Reino Unido, que es Tim Pascoe. Lamentablemente no fue a Cancún, hizo su presentación online donde tocó el tema del transporte y lo que han hecho ellos para poder llegar a anticipar y prevenir, que es un poco lo que tú dices, no llegar a reaccionar con el protocolo, que también es importante, sino que anticipar y prevenir, lo que ellos han hecho es dos cosas muy básicas, o tres podríamos decir. Una, implementar SEPTED en casi todo el sistema de movilidad urbana que tienen en Reino Unido. Y especialmente SEPTED al sistema asociado a metros, que no haya lugares trampa, que haya la iluminación adecuada, todo lo que estamos trabajando, pero en términos de barrio, espacio urbano, al sistema de transporte. Después, otro tema súper importante es que han capacitado a psicólogos expertos en lenguaje corporal. Y de alguna manera estos psicólogos son equipo de policiamiento de ciertas estaciones que ya han presentado muchos casos de criminalidad. Y estos psicólogos expertos en lenguaje corporal de alguna manera tienen que dar la voz de alerta si es que descubren algún comportamiento o algún lenguaje corporal en alguno de los usuarios que le levante sospecha. Y lo otro que han hecho es que han sistematizado todo el sistema para que uno, por ejemplo, no compre un ticket en una ventanilla para ingresar a un bus, sino que uno trabaje con la credencial, la identificación, y que con el RUT le llamamos en Chile, con tu ID, compres el pase para entrar al sistema de transporte. ¿Qué pasa con eso? Que tú quedas registrado en línea de que tú, y con un GPS, con sistemas de georreferenciación, van viendo en un software que tú eres tal persona y te tienen en línea, te tienen la base de datos y de alguna manera hacen como inteligencia previa y tratan como de anticipar con esa forma de escaneo de la identidad de quien entra al sistema de transporte potenciales vulnerabilidades o amenazas o riesgos. Eso es lo que yo manejo en términos de lo que hace este equipo. ¿Y esto por qué lo hicieron en Inglaterra? Porque si ustedes se acuerdan, el metro de Londres sufrió muchas bombas. El metro de Londres fue víctima de muchos atentados, murieron muchas personas, entonces empezaron a incorporar estos protocolos y estas como formas de anticipación a los sistemas de reacción que ya tenían. No sé si alguien más quiere comentar. Ah, Emma levantó la manito, o esa era la vez anterior. Era la vez anterior. Ajá. Pero sí, como Lubi no pudo entrar, entonces sí, ella comentaba que falta también mucha capacitación vial. No hay capacitación vial. Sí, falta. Jorge, tú querías comentar algo, ¿no? No sé si Jorge está por ahí o se descolgan. Jorge. Ahora sí, estaba reactivando el audio. Ahí. Tú querías hacer un comentario, ¿verdad? Sí. Sí, hay un tema que lo recalcó Carlos hace un rato, y era el referido a, y Emma también hablaba de ello, al tema de la voluntad política en la construcción de determinados
determinadas políticas y la puesta en marcha de determinadas políticas. Perdón, siento una reverberancia continua que me complica. Este tema de la voluntad política y esta cuestión de estas marcadas diferencias con otros países de Europa o con algunas ciudades específicamente en Estados Unidos, donde hay otra forma de desarrollar las políticas de movilidad urbana y de tránsito en la ciudad, en donde está integrado la cuestión de la seguridad, me parece que tiene que ver con también la forma en que se define la construcción del capital social y cómo se trabaja en ese capital social para que realmente las políticas que se vayan desarrollando no sean los grandes monumentos a la vanidad de los gobernantes iluminados al que se les ocurre un modelo determinado y después ningún usuario se encuentra en condiciones de hacer uso de ese modelo. Aquí en Córdoba, por ejemplo, tuvimos en determinado momento una gran expansión en lo que eran las ciclovías y demás, y con el tiempo algunos sectores de la ciudad, las ciclovías terminaron tapadas por los yuyos, sin el uso, donde se mostraba que realmente, me parece a mí que el grave problema es que no se generaron tampoco los espacios para construir en comunidad determinados modelos de ciudad, en donde las ciclovías deberían haber cumplido un rol importante en estos procesos de definición de cómo se establece la movilidad urbana. O sea, yo recuerdo que en uno de estos encuentros con Carlos, también Carlos le preguntaba alguna novedad idea se aplica y queda colgada la cuestión sin el apoyo de la comunidad, que en definitiva hace a la sustentabilidad de las políticas públicas, ¿no? En este tema del transporte también pasa lo mismo. Si yo te contara aquí en Argentina la cantidad de planes infinita, en Argentina desde los 80 para acá, todas las grandes ciudades han tenido idas y venidas y sucesivos cambios que realmente están marcando que hay un problema en cuanto a la participación comunitaria en la definición de qué tipo de ciudad queremos. Y me parece que ese también es el eje de este concepto que propone CEPTED. Si bien los procesos de control dentro de lo que es un sistema de seguridad nos permitirían identificar posibles ofensores en un sistema de transporte, que es lo que contabas vos recién, Macarena, creo que el elemento preventivo más trascendente pasa por la apropiación de la comunidad en un modelo específico y que realmente el habitante se arremangue y lo disfrute y lo aproveche y expanda los beneficios de ser parte de ese modelo. Dentro del cual todo sistema de control puede ser de utilidad para evitar algunas cuestiones de carácter delictivo, obvio, ¿no? Pero el eje está en la forma en que se crean escenarios para pensar la ciudad, para pensar su movilidad y para pensar de qué forma nosotros podemos llegar a convivir de una manera armónica entre todos los vecinos. Eso era el tema. Súper importante tu aporte, Jorge, y te lo agradezco mucho y conecta mucho con lo que es CEPTED, especialmente de segunda generación, donde efectivamente ojalá que los procesos de participación comunitaria permitieran que la sociedad y las personas que vamos a usar las distintas modalidades sistemas de movilidad urbana, también tengamos injerencia en el diseño de las políticas públicas, que no sea una medida impuesta, que finalmente no nos representa o que no nos acomoda y que por lo tanto no cuidamos, y finalmente vemos lo que tú comentabas, que sistemas de bicicletas que no se mantienen o que no son exitosos. Por lo tanto, volvemos a lo que comentas tú, Jorge y Carlos, de que esto es un tema de política pública, que es algo que tiene que ir más allá del cambio de gobierno, del cambio de alcalde, y que debe incorporar la participación comunitaria.
Bueno, yo quería comentarles que ya estamos como al final de la sesión del aula virtual y quería hacerle algunos anuncios parroquiales, como decía un amigo mío, sacerdote, antes de que terminemos el aula virtual. Tenemos este miércoles 13 a las 19 horas de Chile, vamos a hacer un webinar súper interesante, ya les compartí la información en el chat, y nuestro invitado de honor es Carlos Gutiérrez, compañero de ustedes, que nos va a hablar sobre Septet y geometría sagrada, que es un tema muy puntual, muy específico, pero muy fascinante, y él es experto en ambos. Entonces, quería invitarlos a que participen. Somos un grupo que se ha ido cohesionando, muy interesante, y la entrada para nosotros es liberada, y también les pedimos que lo difundan entre sus redes, también es liberada para sus contactos, así que esperamos contar con un gran número de asistentes. Lo otro, también comentarles que ayer les envié los mails para que ingresen al módulo 4, que es el módulo de tecnología que partió hoy día, y que lean el material, que vean los videos y que consideren en sus trabajos, que están tomando mucho cuerpo, y están muy interesantes ya, consideren la dimensión de la tecnología para ver si les ayuda, qué tipo de tecnología específicamente ustedes propondrían. Y decirles que hasta ahora estoy muy contenta con el resultado de su aprendizaje en el diplomado, y que sigan así, porque nos quedan poquitos módulos, ya hasta final de mayo, pero creo que las propuestas van a ser muy interesantes. Así es que me despido, les mando un saludo súper grande, y espero que nos podamos ver pronto, ya en la sesión de la próxima semana, que va a ser sobre este módulo de tecnología. Así es que no sé si alguna última pregunta o ya lo dejamos para la próxima oportunidad de aula virtual. Bueno, y espero que estén seguros en casa, que yo sé que es terrible, que llevamos muchas semanas, pero tenemos que hacer prevención dentro de lo posible. Así que me despido y espero que estén súper bien. Chao, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao.